Buenas. A ver, aquí tengo el mapa mental de Al-Ándalus, que es la época en la que el Islam dominó la península ibérica, que fue desde los siglos VIII al XV, que correspondería con el tema 28 del temario de oposiciones de Geografía e Historia, ¿vale? Pero bueno, ya sabemos que esto es lo mismo que te vale para las oposiciones, pues te sirve para cualquier cosa que necesites, ¿vale? A mí me gustan los números pares y por eso yo y todo el mundo se divide en la etapa de Al-Ándalus en 8 partes, en 8 fases, ¿no? Primero, llegada de Muza a la península ibérica en el 711, que es y establecimiento, ¿no?, del Islam. Y entonces establece el Emirato dependiente de Damasco. Esto coincide, que es que tampoco he subido vídeo de esto coincide con la época en el que el de la rebelión abasí contra los omeyas en Damasco. Entonces se lía allí la de Dios y bueno, Muza viene a la península, a conquistar la península sin pedir permiso al califa. Bueno, una locura del copón. Total, que se viene para aquí y comienza a conquistar la península ibérica. En la batalla de Guadalete es importante, es la fecha de inicio en el 711 contra el rey visigodo Rodrigo. Siguen para arriba y en Covadonga le frena Pelayo en el 722. Entonces ya en el sistema cantábrico paran ya la conquista, porque aparte es que les dio una pereza horrible atravesar las montañas del norte, pero por la zona de Cataluña tiraron para arriba y Carlos Martel en el 732 les detuvo en Poitiers, en la batalla de Poitiers. Vale, durante esta época y hasta más o menos el 755 es el emirato dependiente, ¿no? Al-Ándalus es un emirato dependiente de Damasco. ¿Qué sucede? Que pasa la rebelión abasí que os comentaba antes contra los omeyas. Y el último omeya, porque los represaliaron a todos, Abderramán, se viene para la península ¡pop! Y comienza un emirato independiente, que es el emirato independiente de Córdoba, ¿vale? Con Abderramán primero. Esto luego lo voy a explicar mejor. Después el califato, que lo comienza Abderramán III, que es el primer califa. Aquí es más o menos durante el siglo X. Si os fijáis, primera mitad del siglo VIII, primera mitad del siglo VIII, segunda mitad, son 100 años, de 200, desde la segunda mitad del siglo VIII a la primera mitad del siglo X, ¿vale? Luego, siglo X, califato, primeros reinos de taifas, la dominación almorávide, que fue muy poquito tiempo, además coexistió con los reinos de taifas, segundo reinos de taifas, que también más o menos se solapó con el dominio almorávide, y para terminar con el reino nazarí de Granada, ¿vale? Entonces, todas estas partes, el reino nazarí de Granada, que fue el más largo. Todo esto, además, coinciden con las épocas de reconquista, ¿no?, por así decirlo. La época, sobre todo, al final del califato, los cristianos avanzan, que es sobre todo en los reinos de taifas. Cuando son reinos de taifas es cuando los cristianos más avanzan hacia el sur, ¿vale? Entonces los almorávides y los almohades lo único que consiguen es frenar un poco el avance cristiano, pero al final, con la batalla de Navas de Tolosa en 1212, consiguen ya desarticular todo el Islam en la península y dejarlos relegados aquí al reino nazarí de Granada. Bueno, este es más o menos el mapa mental para tener un poco las fechas un poquito más claras. A nivel ya un poco más específico, pues tengo este otro mapa mental que es pues eso, ya un poco más gráfico, ¿vale? O sea, con más información, más contundente, con más esquemas y con de todo. Entonces, tenemos lo primero, aquí, chiquitito, el califato, el primer emirato dependiente, de Damasco, que es cuando se conquista la península ibérica en el 711, que lo tengo aquí en chiquitito. Tarif inicia la conquista de la península ibérica al margen de Damasco, es decir, sin pedirle permiso allí al califato. Bueno, esto ya lo he contado, Tarif y Muza en la batalla de Guadalete. Y luego que pone fin al reino visigodo, todos los cristianos, los hispanos visigodos, todos los cristianos tiran para arriba, para el norte, y en el 22, ¡pum!, la batalla de Covadonga, como ya os contaba antes. Bueno,
Más o menos así va todo. Aquí en el 747 es cuando tiene lugar la revolución abásida contra Damasco, entonces hace una dura represión contra los califas omeyas y Abderramán I huye, estableciendo ya el emirato independiente con Abderramán I, que será el primer emir, lógicamente. Y aquí pues ya tenemos un poquito las características. Pues la economía es más bien autárquica, las coras son, el gobierno se divide en coras, que son gobiernos regionales, y están dirigidas por el valí. Bueno, estos son nombres de cómo se llama el ministro, los mayordomos, que son los visires también. Gisán II es el hijo de Abderramán I, y que establece el fiqh maliki, que es la doctrina jurídica básica. Y bueno, pues aquí unas cuantas características y en fin. Y luego aquí tengo otro pequeño, si es que mis apuntes son como manualidades así. Abderramán II fue quien organizó la administración de tipo jerárquico, estableciendo una cancillería real con recaudación de impuestos y toda la pesca. O sea que muy bien preparado todo, empezó ya a organizarlo como tiene que ser, ¿no? Y un diván es el que está todo dirigido, digamos, por el diván, que es ayudado por los visires, ¿vale? Bueno, seguimos. Aquí vemos, yo tengo siempre, porque confundo los técnicos, porque bueno, lo que tiene la dislexia, ¿no? Y siempre me confundo y la mala memoria. Entonces tengo por aquí pequeños apuntes de vocabulario. Los muladíes son todo habitante de la península ibérica que se convirtió al Islam. Los mozárabes son los cristianos en tierra musulmana. Mudéjares, cristianos en tierra, musulmanes en tierra de cristianos. Moriscos son los musulmanes bautizados. Entonces, aquí tenemos, además por obligación, los moriscos, ¿vale? Bueno, califato. Tenemos que comienza con que es un califato omeya en Córdoba, comienza en el 929 por Abderramán III. Y en el 912 ya se convierte en califa. O sea, él era emir, pero luego pasó a ser califa, ¿vale? Abderramán III, que fue pues uno de los grandes promotores de la mezquita de Córdoba, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos más cositas. Bueno, pues desarrolló la corte, más que consistencia, la consistencia fue ignorancia mutua entre todos los habitantes de Al-Ándalus y demás. Bueno, aquí tenemos a Gisán II, que tuvo válido Almanzor. Vale, Gisán II, cuando Almanzor tomó el poder, que fue más o menos a modo de, digamos, dictadura, golpe de estado, pero raro, es que Gisán II era un crío. Entonces estableció como la regencia y, en fin, bueno, una historia que eso es mejor verlo en los apuntes. Entonces, bueno, aquí vemos un montón de cosas. Y cuando Almanzor fue una de las veces que consiguió expandirse más por la península, restablecer un poco las fronteras hacia el norte, pero vamos, que como sus hijos no lograron seguir el asunto del padre, pues al final se desmembró con Almanzor. Ya además fue casi el final del califato, ¿vale? Entonces, bueno, pues el califato entra en quiebra y comienzan pues las primeras taifas, que los gobiernos son fuertes en sus coras, es decir, pues, pequeñas taifas, esos pequeños reinos, ¿no? Y estas taifas pagan parias, que son impuestos a los cristianos, ¿vale? Y bueno, pues famoso las coras de las taifas de Valencia, de Córdoba, que fueron las que luego el Cid conquistó. Llegan los almorávides, que se estaban expandiendo por África, por el norte de África, y acudieron en ayuda de las taifas. Consiguieron mantener la frontera en la península y retener el avance cristiano. Y bueno, aquí vemos que conquistan Sevilla. Están por todo Al-Ándalus, dominan los almorávides, desarrollan la vida palaciega y la fidelidad al clan, pero bueno, luego tienen corrupción, en fin. Acabaron con el tema con los mozárabes, hubo como represión, o no les, vamos, que no acabaron con ese tipo de clase, con esa clase social, vaya. Pero vamos, que duraron un poquito y enseguida segundas taifas. Crisis y descomposición, las parias son cada vez más fuertes los reinos cristianos, cae Tortosa, cae Lérida, empieza ya los almohades a conquistar al Andalus, ¿vale?
Almohades. Es la época de mayor esplendor cultural y construcción de obras públicas. Son una rama más integrista, con posturas más tiránicas, pero la invasión de los almohades no frenó la reconquista, ¿sabes? Porque los reinos cristianos cada vez eran más fuertes y al final vencen los cristianos en la batalla de Navas de Tolosa, como hemos visto antes, donde una coalición de ejércitos cristianos, españoles y franceses, bueno, españoles, castellanos, aragoneses y portugueses también, o sea que no son españoles, son de la península, ¿vale? Lo que pasa es que yo en los esquemas pues lo pongo en plan, mis esquemas son así de locos pues para abreviar y que me entre más información, ¿vale? Contra los almohades. Y al final esto supuso también el fin no solamente de los almohades en la península ibérica, sino en el Magreb, ¿no? En el norte de África. Y por último tenemos aquí el reino nazarí de Granada, que fue el más longevo, y bueno, ya se quedó como una taifa, ¿no? que vasalla del reino de Castilla. Bueno, pues como vemos, pues desde 1212 hasta el 1492. Y bueno, del reino de Nazarí de Granada, pues Alhambra, en fin, un montón de cosas. Y ya, bueno, hubo rebeliones en las Alpujarras. Estas son en la época, pues por ejemplo, la rebelión nazarí en 1270, luego contra los reyes católicos en el 499 y luego en el 502 contra Fernando el Católico. Pero es que también cuando las gordas, ¿no? Las taifas, o sea, las rebeliones de las Alpujarras más famosas, que suelen también caer en mapas históricos y en textos, son las que se hicieron contra Felipe II ya en el siglo XVI, ¿vale? O sea que bueno, muchas cosas aquí. Y ya pues el fin de Granada pues fue en 1492 con la conquista de Granada por los reyes católicos y pim pam morena. O sea que bueno, más o menos aquí está todo en resumen. Jolín, en 10 minutos esto así maravilloso y eso que venía rápido y con prisas. Bueno, espero que os haya gustado y bueno, pues que lo disfrutéis y ya está. Venga, hasta luego.